Vamos a avanzar un tema muy importante que va a entrar al segundo parcial. Y me voy a referir a las glomerulonefritis. Ya, o sea, me refiero a dos síndromes grandes, que son el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. En anatomía nosotros hemos visto la estructura del glomérulo. Cuando hablamos de glomerulonefritis, tenemos que retrotraer nuestra memoria a esta imagen de un glomérulo, en cuya composición está la arteria aferente, arteria eferente, la mácula densa, está la matriz mesangial, están las membranas glomerulares, lo que está siguiendo el cursor mostrando las membranas glomerulares, ¿no? Entonces, cuando decimos glomerulonefritis en síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, es que hay un proceso inflamatorio infeccioso en estas estructuras. Entonces, hablamos de dos grandes síndromes. Uno es el síndrome nefrítico. Lastimosamente, la diferencia con el síndrome nefrótico es en una sola letra, como ustedes verán. Entonces, mucho cuidado en no confundirse. ¿Qué es el síndrome nefrítico? Es un proceso agudo que se presenta en patologías agudas y especialmente en procesos infecciosos. Si una paciente o un paciente está con patología pulmonar, gastrointestinal, vía urinaria, puede desarrollar síndrome nefrítico. Pero lo más representativo en el síndrome nefrítico es lo que nosotros llamamos glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Eso qué significa? Que el estreptococo tiene su puerta de ingreso en la persona por vía oral, más concretamente a nivel amigdalar. Entonces, pacientes desarrollan una amigdalitis y donde se anida el estreptococo y hace la invasión por el sistema hemático a todo el cuerpo. ¿Y cómo se caracteriza este síndrome? Los pacientes presentan en la orina hematuria, es el primer signo muy importante. Existen cilindros hemáticos, o sea que son acúmulos de glóbulos rojos, eso se llama cilindros. Y lo otro, la proteinuria. ¿Eso qué significa? Que hay pérdida de proteínas por la orina. Este síndrome se acompaña con oliguria, o sea, disminución de la cantidad de orina. Puede existir hipervolemia, que se caracteriza por la presencia de edemas. Luego pueden tener hipertensión arterial y por el edema puede existir o presentar una disminución de la filtración glomerular y en algunos casos nos puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces, dentro de las consideraciones generales que podemos manifestar en esta patología, es que existe, reitero, un proceso inflamatorio del glomérulo, existe siempre hematuria. Si no hay cilindros hemáticos, y aquí vemos un signo de interrogación, hay que dudar de que el paciente esté cursando con una glomerulopatía o un síndrome nefrítico. Entonces, es patognomónico por decirles que estos pacientes tengan que presentar hematuria. La proteinuria no es muy manifiesta.
Muchas veces va de 300 miligramos, 500, hasta llegar a 1 gramo, ¿ya? Esto en una orina de 24 horas. O sea, nosotros solicitamos una proteinuria de 24 horas. El valor normal, como se acordarán, es de 150 miligramos. En esta patología, entonces, la proteinuria es significativa, pero no como se presenta en el síndrome nefrótico, que después vamos a ver. Luego también existe oliguria, pero no es constante. La hipertensión por hipervolemia. Y al tener todas estas consideraciones, automáticamente hay que buscar una estreptococia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por laboratorio, hacemos un hisopeado orofaringe y eso se manda al laboratorio. Entonces, vamos a tener el diagnóstico de esta estreptococia. Antes de hablar del síndrome nefrótico, tenemos que decir, dentro del síndrome nefrítico, algunas otras consideraciones. Los pacientes que cursan con esta patología de síndrome nefrítico tienen una clínica característica. ¿Cuál es? El paciente está con fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, puede presentar edema facial, edema periorbitario, ¿sí? Luego odinofagia, fiebre. Posteriormente puede haber compromiso a nivel general, reitero, con mialgias, artralgias, hematuria, y ahí lo que se manifiesta, los edemas. Los edemas, especialmente en miembros inferiores, que no son muy manifiestos y que pueden dejar un godet de 1 a 2 cruces. O sea, el edema no sube por encima de las rodillas. Es un edema de tipo nefrológico, o sea, blanco, blando, bilateral, a la palpación indoloro y además algo de edema frío. Hay una tríada muy importante en el síndrome nefrítico, secundaria a una glomerulopatía. Y esa tríada, ¿cuál es? Es la hipertensión arterial, la hematuria y el edema moderado. Entonces, si nosotros tenemos esos 3 parámetros en estos pacientes, vamos a catalogar automáticamente como síndrome nefrítico. Esta patología no siempre se presenta con una estreptococia. Decía al principio que también puede aparecer o producirse por otros procesos infecciosos distantes en otros órganos y sistemas. ¿Cuál es la fisiopatología de la glomerulonefritis postestreptocócica? El estreptococo entra al cuerpo mediante la orofaringe, invade el sistema hemático y se produce una reacción de tipo inmunológica. ¿Eso qué significa? El estreptococo de alguna manera se convierte en un antígeno y el cuerpo va a desarrollar anticuerpos. Entonces, existen complejos antígenos, anticuerpos que van circulando en todo el cuerpo, van recirculando, y algunos otros complejos se van depositando directamente a nivel glomerular. Entonces, ese es el camino que sigue dentro de la fisiopatología, esta alteración de tipo inmunológico. Esa es la fisiopatología de la glomerulonefritis postestreptocócica. Y esto es pregunta de examen. Anótense. Responder la fisiopatología
de la glomerulonefritis post-estreptocócica. El síndrome nefrítico, reitero, se produce por patologías agudas y especialmente infecciosas. En cambio, el síndrome nefrótico se produce por patologías crónicas, o sea, en un periodo más prolongado. O sea, esta patología puede aparecer y puede tener una evolución de meses, semanas y años. Entonces, tenemos, reitero, las patologías crónicas. ¿Y cuáles son las más representativas a nivel nacional, mundial y otros estudios que se han hecho? Se refieren a las colagenopatías, como ser el lupus, la esclerodermia, vasculitis, y luego otras enfermedades más comunes como la diabetes, o sea, la nefropatía diabética. Luego tenemos la hipertensión arterial y otras patologías crónicas nos van a dar el síndrome nefrótico. ¿Y cómo se caracteriza clínicamente el síndrome nefrótico en diferencia al síndrome nefrítico? Estos pacientes cursan con un edema gigante, macizo. O sea, existe edema facial, edema en miembros inferiores y superiores, edema en la región sacrolumbar, edemas periorbitarios. Luego puede existir ascitis, puede existir desame pleural y también puede existir desame pericárdico. O sea, los pacientes tienen lo que se denomina o llegan a presentar el anasarca. Anasarca. Acuérdense de ese término, anasarca, que significa un edema gigante y generalizado en todo el cuerpo. Puede cursar con hipertensión arterial o como también no, a diferencia del síndrome nefrítico que siempre tiene que existir. Como manifestamos acá, es el anasarca. Y paralelamente, estos pacientes, ya haciendo un examen clínico, tenemos que ser un poquito más minuciosos en el tema semiológico. Aquí es donde vamos a tratar de determinar, al hacer, por ejemplo, la semiología abdominal, la presencia o ausencia de ascitis, mediante la palpación y mediante la percusión. A la percusión, no se olviden que si hay ascitis, nos va a dar un sonido mate. A nivel pulmonar, vamos a tener la disminución del murmullo vesicular. En miembros inferiores, el GODET va a ser 2, 3, 4 cruces hasta 5, o sea, es generalizado, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Entonces, una vez que tengamos este tipo de pacientes, aunque, bueno, antes de pasar al diagnóstico mismo, hoy en día se habla del síndrome nefrótico modificado. ¿Eso qué significa? Que ya no siempre se encuentran pacientes con carácter de anasarca. En un pequeño porcentaje de pacientes se ha visto que cursan con proteinuria por arriba de 33.5, pero el edema no es tan manifiesto. Entonces aquí hablamos de síndrome nefrótico modificado dependiendo de la patología que cursa el paciente. Dentro del laboratorio, lo más importante es pedir un examen general de orina. En un simple examen general de orina ya vamos a tratar de detectar proteinuria.
Normalmente proteínas no deben existir en la orina. Entonces, en este síndrome se presentan por arriba de 100, 150, 200, 300 y 400 miligramos. Y acá hay un punto clave para diferenciar entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. La proteinuria en el síndrome nefrótico está por arriba de 3.5 gramos en 24 horas. O sea, es macizo, o sea, masivo la proteinuria. Y como decía, en el síndrome nefrítico, la proteinuria está por abajo de 1.5 gramos en 24 horas. Entonces, esto también es pregunta de examen. O sea, acá está la frontera entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico desde el punto de vista laboratorial. Luego existen otras alteraciones que se detectan a nivel o por medios de exámenes complementarios, en este caso laboratorio. ¿Qué es lo que presentan estos pacientes? Presentan hipoalbuminemia. Como se está perdiendo bastante proteína, se supone que estos pacientes van a tener albúminas muy bajas, por abajo de 3 gramos por decilitro. Ustedes saben que el valor normal está entre 4 y 6 gramos por decilitro. Entonces, estos pacientes presentan una hipoalbuminemia. ¿Ya? Luego existe una disproteinemia, o sea, es una alteración de proteínas, precisamente también secundaria a la proteinuria persistente y en forma variable. Lo otro que se caracteriza este síndrome nefrótico es alteraciones en el perfil lipídico. O sea, existe una hiperlipemia y una lipiduria. O sea, los pacientes orinan y en la orina podemos ver como si existirían algunas gotitas de aceite en la orina. Entonces, eso se denomina lipiduria. Eso nos ayuda a diferenciar y encasillar con mayor precisión el síndrome nefrótico. También existen sedimentos cilindros grasos, o sea, todos inherentes al tema de la alteración del perfil lipídico. Acá tenemos una figura de un glomérulo, donde la membrana basal está muy alterada, engrosada, y esta imagen es compatible con un síndrome nefrótico, por decirles, en un estadio 4 a 5 de una nefropatía diabética. Este es el glomérulo, reiterando las alteraciones que existen. O sea, normalmente lo que estamos haciendo notar acá, que son las células mesangiales, en realidad en una imagen normal son, digamos, en forma muy escasa. En cambio, acá ya existe proliferación. Eso nos indica que hay una alteración glomerular manifiesta. Acá otra imagen donde vamos a ver una membrana basal bastante alterada, lo que va a permitir que por esta membrana pasen bastante proteínas y lo que siempre estamos manifestando en el tema de la proteinuria. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico? El tratamiento del síndrome nefrótico va a depender de la patología de base. O sea, si el paciente es diabético, vamos a hacer el tratamiento en principio de la diabetes y posteriormente las complicaciones renales secundarias a la diabetes, o sea, el tratamiento de la nefropatía diabética. Si nos encontramos con un paciente de lupus, con lupus eritematoso sistémico, se supone que también el tratamiento tenemos que basarnos en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Y así sucesivamente, dependiendo de la patología de base. Y acá tenemos que hablar que muchos o un 90% de estas glomerulopatías, el tratamiento es de tipo inmunológico. O sea, ¿eso qué significa? Tenemos que utilizar medicamentos inmunosupresores para evitar que se sigan formando antígenos, anticuerpos, y
tratar de que haya el menor daño posible en los glomérulos, porque de lo contrario estos pacientes automáticamente van a ir a desarrollar una enfermedad terminal, enfermedad renal crónica terminal, y van a tener que ir a hemodiálisis. Un aspecto que me olvidaba en el síndrome nefrítico, el tratamiento es de lógica, ¿no? Si estamos diciendo que en la fisiopatología el trastorno es de tipo inmunológico, también tenemos que hacer un tratamiento de inmunosupresión en base a corticoides, y como es un proceso infeccioso, tenemos que añadir antibioterapia, control de la presión arterial y medidas generales. Entonces, hablar de glomerulopatías es como hablar, digamos, unos 2 o 3 tomos de libros, cosa que al nivel que ustedes se están formando no amerita. Solamente dar la base para que ustedes tengan una idea de lo que significa una glomerulonefritis. Dentro de la clasificación de las glomerulopatías existen varias, y según las bibliografías que ustedes puedan leer, existen diferentes clasificaciones. Y acá vamos a mencionar algunas glomerulopatías que también componen dentro de lo más clásico en las lesiones básicas del glomérulo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en un glomérulo? Puede existir una esclerosis. ¿Por qué? Porque tanto filtrar proteínas a través de la membrana basal, existe un desgaste, existe una fibrosis. Luego puede haber esclerosis, y ya al tener este tipo de lesiones, vamos a ir pensando de que la filtración glomerular va a estar siendo alterada paulatinamente hasta llegar a fases terminales de una enfermedad renal crónica. También puede existir necrosis en diferentes estadios de una glomerulopatía, y eso implica que el flujo sanguíneo renal a nivel glomerular disminuya, y por consiguiente nos van a dar una insuficiencia renal. Luego, ¿qué vemos en un glomérulo? Podemos ver proliferación endocapilar. O sea, reitero, vean la imagen de un glomérulo y va a haber alteraciones a nivel vascular, ¿ya? Estas lesiones de diferente tipo, ya sea en la parte endocapilar o extracapilar, tienen distribuciones diferentes en esa membrana glomerular que hemos visto. Puede afectar por segmentos, algunos lugarcitos, o puede ser que afecte a todo el glomérulo, lo que se llama glomerulopatía global, o sea que está atacando a todo el glomérulo, está siendo afectado todo el glomérulo. Luego decimos focal, o sea, en focos, o sea, en algunos puntos del glomérulo que puede haber estas alteraciones. O también difusa, o sea, a través en la membrana, en la matriz mesangial, perdón, donde puede haber en forma difusa proliferación de células. O sea, en realidad son diagnósticos ya de tipo, digamos, histopatológico, que muchas veces ya, digamos, por lo menos en nuestro medio no es de común uso por falta de tecnología, porque toda biopsia renal tiene que pasar por 3 estadios en su estudio. Uno es la microscopía óptica, la otra es la microscopía electrónica, y finalmente la por inmunofluorescencia. Entonces, con esos 3 parámetros, con estas 3 técnicas, vamos a poder hacer nosotros un buen diagnóstico con nombre y apellido de qué tipo de glomerulopatía es. Entonces, como decía, acá tenemos un glomérulo normal, membrana basal, matriz mesangial, células mesangiales.
Acá ya tenemos glomérulo con esclerosis nodular, o sea, verán ustedes, ya están separadas en segmentos, y acá una esclerosis focal, ¿ya? Acá un foco. Ya, entonces, reitero, estos son estudios histopatológicos, y bueno, esto ya es repetir, es la glomerulonefritis postestreptocócica. Hemos dicho que existe dentro de la patogenia los inmunocomplejos circulantes. El periodo de aparición de la enfermedad es de 1 a 3 semanas. Esto ya parte de la parte clínica de la estreptococia. Entonces, el cuadro clínico ya lo hemos manifestado. Reitero acá, y no se olviden, la hematuria, la hipertensión arterial y el edema. La clínica ya la hemos manifestado. Y otro aspecto que me olvidaba es de que en el laboratorio hay que pedir ASTO y PCR. ¿Qué es el ASTO? Es la presencia de la estreptoquinasa, o sea, el estreptococo. Sus valores van a estar elevados y con eso sí podemos afirmar que es una estreptococia. Luego hay clínica ya más variada, especialmente en el sistema respiratorio en algunos casos. La evolución de la estreptococia en edad pediátrica es buena. Muchas veces tienen una mejoría espontánea, o sea, el pronóstico es excelente. En cambio, en los adultos puede presentarse una nefropatía persistente y puede desarrollar una enfermedad renal crónica. El tratamiento, ya hemos dicho, la internación, tratar las complicaciones. Algunos preconizan el uso de diuréticos, control de la hipertensión arterial, antibioterapia y corticoterapia que ya hemos manifestado. Bueno, en realidad eso es lo que podemos resumir en este tema del síndrome nefrítico y nefrótico, que en realidad constituirían dos temas, ¿ya? Y como nos han pasado en la currícula o en el perfil que se está buscando en este periodo para los estudiantes, está enmarcado dentro de los 7 temas para que ustedes puedan tener una idea, porque parte de lo que estamos hablando existen preguntas para postular a una residencia. Desde luego que para eso también seguramente, como ustedes ya saben, existe siempre o sea, bastante literatura para presentarse a un examen de residencia. Bueno, entonces, la anterior clase se ha hablado de insuficiencia renal crónica, que ha sido bastante, digamos, muy intensiva, muy adentrada en el tema, y de ahí vamos a tratar nosotros de rescatar lo más sencillo para que entre al examen, porque al examen, por decirles, no va a entrar tema de hemodiálisis, que se ha hablado bastante, o también el tema de trasplante renal, ¿no ve? Entonces ya esos son ya inclusive temas de posgrado, ¿ya? Y en algunos se toma como temas, digamos, de elección o opcionales, como se dice. Entonces, el día lunes vamos a confirmar la hora del examen. Posiblemente sea inclusive en el Hospital Daniel Bracamonte, en grupos más pequeños. Vamos a confirmar, reitero, hasta el día viernes, la hora y el lugar. Reitero, el examen va a ser por 3 temas o de 3 temas. Insuficiencia renal aguda, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico.
Lo que estoy hablando y lo que acabo de determinar es de que todo esto está, reitero, en el textito que está circulando o que siempre ha circulado en el tema de nefrología de la Facultad de Medicina. Eso es todo en cuanto puedo, de forma resumida, hablar sobre glomerulopatía. Buenas noches. Hasta luego, doctor.